Muy buenas noches, mis amados hermanos. Este es nuestro último curso con relación a al diplomado de consejería. Es la teología y la consejería. Entonces, damos gracias al Señor por poder reunirnos y poder también estar profundizando en las escrituras. Les quiero dar la bienvenida para esta primera clase, recordándoles que para aquellos que están estudiando y tienen créditos académicos que aprobar, tienen que estar presentes, también tienen que enviar sus tareas. Cada uno de los grupos con sus facilitadores y moderadores que tenemos en el seminario, pues los animamos para que sigamos estudiando. Bienvenidos. Vamos a poner nuestra vida en manos de nuestro Dios y les quiero invitar para orar. Amado Señor, buen Dios, Padre, venimos ante ti entendiendo, Señor, que tú has dejado en tu providencia muchos medios para poder ser edificados. Y siempre que estudiamos tu palabra, Señor, podemos estar sabiendo que tú estás ministrando nuestro corazón. Te queremos pedir, rogar, Señor, que tanto al profesor y a nosotros que escuchamos, pues nos dé la gracia para poder aprender, para poder edificarnos. Te rogamos, Señor, que bendiga, Señor, este tiempo y, Señor, también podamos participar en medio de estas clases. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces vamos a comenzar a compartir. Mm, tin. Muy bien, estoy pudiendo compartir con ustedes la pantalla y aquí tenemos, este es el propósito, la teología de la consejería. Perdón que esté ahí la palabra pegada, debería estar separada. Y lo que vamos a nosotros poder estudiar a lo largo de de estas cuatro clases son las bases teológicas de la consejería. Posiblemente muchos de nosotros ya tenemos mucho tiempo estudiando teología de una y otra manera. Sin embargo, yo quisiera que de pronto ustedes me ayudaran cuando ustedes piensan en teología, ¿en qué piensan? ¿Ninguno? Muy bien. No están muy animados para poder seguir. Entonces, antes, diácono La Mario, pregunta me está... sí, señor, si me puede colaborar sería genial. Sí, pues yo lo que creo que es como lo que Dios enseña en la Biblia de su consejo, Muy bien, como los principios. ya. Sí, muy bien. ¿Qué más pudiéramos decir? Estudiar más a profundidad la palabra, pastor. Muy bien. Es algo que siempre que hablamos de teología, a veces quedamos con varias interrogantes y varias circunstancias que necesitamos aprender. Porque normalmente cuando nosotros pensamos en teología y la consejería, estamos pensando en Dios y en el sentido común, pero les voy a poner en el escenario correcto. Cuando una persona necesita el consejo o necesita un consejo, es muy particular porque siempre se refiere a una coyuntura de la vida, a una situación o a veces a una circunstancia de la cual necesita
ser aconsejado. ¿Por qué razón? Porque carece de la dirección para poder resolver los asuntos que tiene entre manos. Y nosotros hemos hablado a lo largo de estos cursos que nosotros necesitamos ser orientados o encaminados en la vida, porque fácilmente nosotros nos podemos desviar. Casualmente es lo que nosotros necesitamos, esforzar nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque siempre nuestro corazón se llena de argumentos y tiene una muy buena manera de escapar a sus responsabilidades en sus propias justificaciones. Pero para esto también necesitamos un consejero. Entonces, y esto no es suficiente. ¿Por qué razón? Porque nosotros como cristianos necesitamos considerar la voluntad de Dios. Entonces, fíjense que frente a toda circunstancia es una coyuntura que yo no sé cómo resolver, pero lo que yo tengo que meditar en este orden de ideas no es cómo solucionar un problema, sino examinar si realmente es un problema, no es un problema, y lo que yo necesito es que se me encamine para encontrar la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque fácilmente nosotros siempre nos excusamos, siempre buscamos una justificación para todo lo que pensamos, deseamos o hacemos. Entonces, siempre que nosotros vamos a requerir consejo, necesitamos de la palabra de Dios. Pero esto es muy interesante porque para ir a la palabra de Dios no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas debido a nuestro sentido común. ¿Sí? Los mismos fariseos hicieron más de una pregunta al Señor Jesús para ver si él aplicaba de su sentido común, de la sabiduría humana o de la sabiduría de Dios o de la sabiduría del mundo. Y esto es algo que yo quiero llamar su atención porque casi siempre nosotros cuando vamos a dar un consejo no lo hacemos desde una perspectiva teológica, sino del sentido común. Voy a hacerles un ejemplo. Al Señor Jesús le llegaron con una interrogante. Le dijeron, miren, acá hay una señora. Esta señora ya ha tenido 5 maridos. En el cielo, ¿de quién va a ser esposa? Es una pregunta muy difícil. ¿Sí se dan cuenta? Y la respuesta del Señor Jesús va de la mano con la sabiduría de Dios y les refiere el plan de Dios y les dice, en el cielo no se casarán ni se darán en casamiento. Lo que quiere decir que el matrimonio es para esta tierra y para disfrutar en esta tierra. Ahora lo interesante no, no les dice por decir, no se preocupen, cuando lleguen al cielo ustedes no se van a recordar porque hay una posición teológica de que cuando nosotros lleguemos al cielo vamos a ser como tan nuevos que no recordaremos nada de la tierra y no sabremos quiénes somos. Pues el Señor Jesús hubiese respondido de otra manera. Pero se dan cuenta que frente a algunas preguntas hay que tener un pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el desafío frente al estudio de la palabra de Dios, queridos hermanos? Es siempre estamos estudiando, siempre debemos estar deseosos de aprender, deseosos de aprender. ¿Por qué razón? Porque estamos conociendo a Dios, conociendo su palabra para poder ser guiados por ella. Entonces siempre, y miren acá está en las diapositivas que estoy poniendo,
que vamos a estudiar, tenemos que desarrollar un plan de estudios. Por decir, nosotros a lo largo del año nos reunimos cada martes para estudiar la palabra de Dios. Ese es el plan. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que resolverlo? Programando nuestros estudios. Cuando usted programa sus estudios, pues usted va a poder alcanzar algunas metas. ¿Qué metas usted alcanza a lo largo de la vida? Son los logros académicos, las responsabilidades económicas, las disciplinas de lectura para poder estudiar y poder avanzar. Para eso es el tercer ítem que tenemos ahí, designar un espacio de estudio, porque usted puede asistir a la clase, pero si usted no toma el manual, no lo lee, no desarrolla las preguntas, difícilmente va a aprender. Y yo los quiero invitar que para que nosotros seamos buenos consejeros, tenemos que desarrollar buenos hábitos de estudio. Primer punto, desarrollar un plan de estudio. Segundo, programar el estudio. Y tercero, designar un espacio de estudio. Por lo menos nosotros tenemos que tener 1 hora al día donde nos podamos sentar y reflexionar sobre todas las cosas que nosotros estamos aprendiendo. Y les voy a decir por qué, porque fácilmente olvidamos. Hay hermanos y hermanas que me han dicho, pastor, es que no se me queda grabado, pero es que no se le va a quedar grabado si usted solamente mantiene en una clase y mañana escucha una prédica, pasado escucha otra prédica y mañana escucha a un pastor y después a otro pastor y no profundiza sus estudios. Entonces usted va a ser como una veleta que para todo viento que sople, usted va a decir, sí, está bien, pero no va a avanzar en una estructura saludable. Y es lo primero que yo quiero plantearles a ustedes, porque la teología y la consejería tiene que ver con no solamente dar un consejo, sino estar seguros que sea la voluntad de Dios. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Mientras tanto, saludo al diácono Aldemar, a la hermana Natalie, y me alegra que Pastor Juan estén. José, buenas noches a todos. Muy buenas noches. Entonces, ustedes saben que este es un espacio académico donde podemos conversar y si hay interrogantes las pueden plantear. No vayan a pensar que hay alguna pregunta como absurda. Entonces, los escucho. Alex. Pastor, yo quería saber por qué en los diferentes teólogos hay de pronto en algunos temas específicos opiniones diferentes, porque todos, si todos leemos y estudiamos la misma Biblia, todos deberíamos llegar siempre a la misma conclusión, que es lo que nos revela Dios. Muy bien, Alex. Usted me ha presentado la problemática de los últimos 2000 años para la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Por qué no todos los teólogos llegan a las mismas conclusiones? Muy bien, porque hay muchos intereses humanos primeramente. No quiero hablar de pecados y sí, tal vez lo que quisiera hablar es que muchas personas leen la Biblia para probar algo. Por decir, el día domingo terminé la prédica y una hermana me regañó fuertemente y me dijo, es que siempre mirando el pecado ajeno, pastor. Y yo le digo, ¿y por qué? Porque yo hice algunos énfasis en la prédica, sin embargo, no estaba pensando particularmente en alguien. Entonces, ella me citó un versículo bíblico, obviamente el texto fuera de contexto. Entonces, normalmente nosotros usamos la Biblia de esa manera, para probar cosas, para probar acciones, para nuestra defensa. Y cuando empezamos a leer la Biblia de esa manera, no dejamos que la Biblia hable solita.
¿sí? Entonces, por eso los teólogos no se ponen de acuerdo. Ellos leen la Biblia no como una unidad, sino para probar cosas, tesis, circunstancias, posiciones o para su defensa. Natalie. Muchas veces lo usan también, o casi siempre es para justificar los pecados, ¿no? Es como con ese propósito que se usan ciertos versículos bíblicos fuera de contexto, porque si se usaran adecuadamente, no intentarían encubrir su pecado. Y pues es lo que uno puede notar, ¿no? Que siempre se cae en ese error, siempre se justifica, incluso se llega al punto de usar versículos bíblicos a nuestro favor para justificar los pecados nuestros. Sí, lamentablemente es así. No sé, Alex, si le pude responder o no, pero esa ha sido la lucha y será la lucha siempre desde el Génesis. El hombre se une, lamentablemente, para buscar su propia gloria y bienestar y no la gloria de Dios. Porque cuando nosotros nos unimos para, para buscar la gloria de Dios, nos tenemos que unir bajo la dirección de su palabra. Y normalmente la palabra de Dios no busca nuestro bienestar, aunque les parezca un poco contradictorio. Lo que busca es la gloria de Dios. Y cuando se busca la gloria de Dios, muchas veces está en detrimento de nuestra comodidad, de nuestro bienestar, de muchas cosas que nosotros quisiéramos. ¿Ha sido claro o hay alguna pregunta hasta aquí? Gracias, pastor, por la explicación. No, ha sido muy claro. Muy Sí, ha sido bien, muy claro. muy bien. Entonces, la teología de la consejería. Hay una frase muy interesante, no sé de quién es el autor, no soy yo. Dice de la siguiente manera: se necesita más sabiduría para beneficiarse del buen consejo que para darlo. Yo quiero partir de esto porque, ¿por qué razón? Porque los buenos consejos siempre están a flor de piel y las personas los escuchan, pero lamentablemente nosotros escuchamos lo que queremos escuchar. Nosotros no tenemos la humildad para decir, este es un buen consejo, esto es lo que Dios dice, esto es lo que su palabra enseña y esto es lo que tengo que hacer. Hay algo que yo admiro mucho de mi esposa, porque ella cuando su manera de aconsejarme a veces es muy particular y ella me dice, Juan, esto no le agrada a Dios. Y con eso ya me frena y busco la voluntad de Dios. O sea, ella es en ese sentido me, me, no se une a mi pecado, ni se une a mis malas acciones, sino me dice, Juan, yo sé que eso no le agrada a Dios. Y claro, ella sabe que soy pastor, que enseño, y claro, eso me hace reflexionar mucho. Hace unos instantes estaba reunido con un amigo pastor y yo le decía que en estos últimos meses, la que siempre ha estado del lado muy pendiente de muchas cosas ha sido mi esposa. Y para mí es una ayuda idónea porque ella nunca se une a una acción pecaminosa, sino trata de que busque siempre la voluntad de nuestro Dios en medio de todas las cosas. Y para mí es muy loable como pastor, porque hay cosas que uno no llamaría pecado, pero que en sí mismas, cuando se empiezan a desarrollar, pueden llegar a ser pecaminosas. ¿Sí? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que aprender a discernir. Entonces, yo no sé si a ustedes les llama la atención esta frase que dice, se necesita más sabiduría para beneficiarse del buen consejo que para darlo. Se lo pongo de esta manera. Es muy fácil decirle a alguien,
sea leal, sea fiel, que uno serlo. De muchas maneras podemos ser desleales. Hablar a las espaldas de alguien. Esa es una manera de ser desleal. Prometer y no cumplir. Eso es una manera de ser desleal. Prometer sabiendo que la intención es no cumplir y luego justificar. Eso es deslealtad. Cuando el Señor en su palabra siempre llamará a los cristianos, al creyente, a ser leal, a ser fiel. ¿Se dan cuenta? Entonces se necesita más sabiduría para beneficiarse del buen consejo que para darlo. Y aquí yo quiero aterrizar a algo muy bonito. Todos, absolutamente todos, somos teólogos. Todos los creyentes. Entonces, hay una relación, y miren en la pantalla, hay una relación entre la teología y la consejería. Y es algo que es evidente y necesario. ¿Por qué razón, mis hermanos? Aquí arriba en el primer cuadrito dice, el papel de la teología es necesario e importante porque tu concepto de Dios determina tu consejo. Yo he escuchado hermanos que me dicen, pero pastor, no hay que ser tan fanático. Entonces, cuando uno escucha eso, ¿por qué razón dan ese consejo? Porque piensan que si yo voy a la iglesia y llego a la mitad del culto, pues llegué y estoy bien. Estoy participando de la prédica, traigo mis diezmos, mis ofrendas y estoy bien con Dios. Pero la pregunta es, ¿cuál es tu concepto de Dios? Si yo les preguntara, posiblemente muchos de ustedes tienen un buen concepto de Dios, pero realmente es el concepto de Dios en la escritura. Fíjense que la gran mayoría de personas, cuando describen a Dios Padre, lo describen como un anciano de una barba blanca, viejito, que es amor, que es misericordia. ¿Si es así o no es así? Ahora, alguno me dirá, no, pastor, pero también Dios es fuego consumidor. Y es ahí donde yo quiero llamar su atención, porque si usted sabe que Dios es fuego consumidor, ¿por qué a veces toma decisiones equivocadas? ¿Usted cree que el Dios de la Biblia es un Dios temible? Cuéntenme. Sí, claro, pues Sí, claro, pastor. Muy bien. sí, ¿Qué hay que tan tener temible es Dios de 1 a 10? 10. Ok, Sí, muy bien. Entonces, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que ese Dios temible también es un Dios absoluto, verdadero. Y yo el día domingo hablaba con mi esposa un poco sobre eso. Yo le preguntaba y le decía, ¿todos los mandamientos de Dios son verdad? Y me decía, claro que sí. ¿Cuál de todos los mandamientos es más importante? todos son importantes, pastor. Muy Todos bien, en igual manera. muy bien. El primer mandamiento al 10.º mandamiento, todos son importantes. Sin embargo, nosotros vemos más gravedad en unos más que en otros. A nosotros nos parece más terrible el asesinato que el robar. ¿O no es así? Yo me puedo quedar con 100 pesos, ay, pero son 100 pesos. Me da una pereza ir allá y devolverlos, ¿sí? O a veces una esposa dice, uy, me encontré 50,000 pesos. ¿Dónde? En el bolsillo del pantalón, cuando los iba a echar a lavar. Yo creo que no se los encontró. Ah, pero dice, pues yo lo voy a gastar en el almuerzo. Si no me dice nada, pues yo no le digo nada y así quedó. La pregunta ¿es grave el robar?
Muy grave. O a veces hay mamás que se coluden con los hijos y dicen, oye, que esto quede entre nosotros, no le digamos a su papá para que no se enoje. Se rompió algo y la mamá va, lo compra, lo repone y no hay ningún problema. ¿Sí se han dado cuenta? Yo quisiera pedirle a alguien que me haga el favor, busquemos Éxodo 20 y leamos los mandamientos, ¿les parece? ¿Y me ayudan para poder entender lo que estoy diciendo? Claro que sí, pastor. Gracias, Natica. Hazlo tú entonces. Ya lo estoy buscando. Éxodo 20. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomase su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Listo, pastor. Muy bien, Natica. Yo te hago una pregunta, Natica, ya que tú estás colaborándome hoy. De estos mandamientos que tú has leído, ¿cuál es el que más se violenta? El día de reposo. Tener dioses ajenos. O no, la verdad, pues, pastor, diría que muchos de ellos, No, como sí, no sí, tendré, pero es muy interesante, pero cuando se violenta el día de reposo, ¿por qué se violenta más ese que los demás? porque, digamos, siempre hacemos cosas diferentes a honrar a Dios ese día. Básicamente porque nosotros no encontramos como una prohibición moral. Voy a hacer un ejemplo. Ujú, sí, Yo me puedo sentir tranquilo no asistiendo el próximo domingo a la iglesia. Sí, eso es, sí, porque yo no veo una transgresión moral. Pero, y eso lo hablamos con mi esposa, pero yo le decía a ella, tú me podrías dar en 23 años que llevamos casados, un día, una hora para hacerte infiel. Y me dice, no, ¿cómo se te ocurre? Para decir mentiras, no, tampoco. Para robar, no, tampoco. Pero fíjense que aquí a dónde yo quiero llegar, que nuestro concepto de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón va a determinar el consejo. ¿Sí es claro? Si yo creo que Dios es santo, justo, bueno, misericordioso, pero a su vez es fuego consumidor, si yo violo cualquiera de los mandamientos que acabamos de leer, tendríamos que comprender algo muy interesante, que va a haber consecuencias en mi vida.
La Biblia dice todo aquel que Dios recibe como hijo, lo disciplina o lo azota. Entonces mi esposa me decía, pero yo no pude estar varios domingos cuando estuve enferma. Yo le dije, pero tú tenías una incapacidad médica. O sea, no es algo voluntario. Yo le digo, si tú pudieras estar, ¿tú planearías no estar? Entonces, fíjense que esto es muy interesante porque a veces nosotros tenemos que entender la voluntad de Dios desde la perspectiva teológica, ya que miremos el segundo cuadrito que está aquí arriba, el consejero y el aconsejado, ¿qué es lo que deben de saber? Que están bajo la autoridad de la palabra en un mismo entendimiento de quién es Dios y su actuar. Miren la pregunta de Alice, ¿por qué no todos los teólogos llegan a la misma conclusión? Porque tienen conceptos diferentes de Dios. Miren, hay teólogos que tienen una comprensión de un Dios del antiguo pacto y un Dios del nuevo pacto. Hay otros que tienen un concepto de Dios que Dios está en favor de su creación. Entonces, es que yo soy un hijo de Dios y Dios me bendice, me multiplica, me sana, me cuida. Entonces, Dios no me puede permitir que yo me enferme. Es casi un inmortal. Entonces, fíjense que la relación entre la teología y la consejería no solamente es evidente, es necesaria. ¿Por qué yo le daría un mal consejo a alguien? ¿O por qué le daría un mal consejo a mi cónyuge? La Biblia dice que la esposa es la ayuda idónea. Entonces yo espero que mi esposa, si yo voy a pecar, ella me refrene, por lo menos como yo les decía, con palabras sabias, diciendo, esto no le agrada a Dios. Ahora, ¿cómo ustedes saben lo que agrada o no agrada a Dios? Solo a través de la palabra de Él. Ok, y si yo estoy analizando la palabra de Dios, eso se llama teología. ¿Sí me comprende? Ahora, esto no es muy fácil. O sea, todos somos teólogos, pero debemos tener por lo menos unas bases fundamentales. El domingo yo predicaba en la iglesia sobre un hombre que me parece muy interesante, Simón, el mago. Y este hombre dijo que creía en Dios, pidió ser miembro de la iglesia, se bautizó y se puso al lado de Felipe, de Juan, de Pedro, y cuando vio que cuando ellos imponían manos pasaban cosas extraordinarias, les dijo, yo les compro ese poder. ¿Había entendido lo que era la salvación? No. Él creyó falsamente. O sea, él no tenía fe. Se dan cuenta que el concepto de Dios que uno tiene determina el consejo. Ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes tienen el concepto bíblico de Dios? Voy a decirles algunas cosas que los va a confrontar posiblemente. Acá hay hermanos de diferentes denominaciones, pero hay iglesias que dicen, vamos a estar en guerra espiritual. Y durante 3 y 4 horas de esa guerra espiritual, zapatean al demonio, insultan al demonio, pisotean al demonio, le ordenan al demonio. ¿Ustedes imaginan 4 horas nombrando a Satanás? La pregunta es, ¿cuál es el concepto de su Dios? ¿Para qué nos debemos reunir? La Biblia dice, con acción de gratitud y de súplicas. Y dice, exaltando el nombre de Dios. ¿Por qué hacen diferente? Porque su concepto de Dios y de liturgia y de unidad es diferente al que ordena la Biblia. En ninguna parte, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, se reunieron
ni para declarar, ni para decretar, ni para ordenarle al demonio nada. De hecho, el demonio al único que hace caso es a Dios. El concepto de Dios determina nuestro consejo. Por eso la teología de la consejería tiene un principio fundamental. El consejero y el aconsejado debe ser una persona que tiene una teología apropiada. Y esto solamente es si yo entiendo que estoy bajo la autoridad de la palabra de Dios. Porque si yo estoy bajo la palabra de Dios, debo llegar a una misma conclusión o rendirme entre esa conclusión. Voy a hacerles otro ejemplo. Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, cuando nosotros corregimos a nuestros hijos o cuando nosotros les damos permiso a nuestros hijos, consideramos la palabra de Dios. Voy a hacer un ejemplo. Es que mi hijo dice, quiero salir con una niña del colegio. ¿Cuál es la preocupación? Bueno, Nata, usted que tiene 3 hijitos, ¿cuál sería su preocupación más grande? Pues, pastor, que la preocupación es porque la niña no, tal vez no es, ¿qué? No es, no es cristiana, o sea, no conoce a Dios como mi hijo la conoce de pronto de Dios. Esa sería como mi preocupación, que lo puede desviar de ese camino. Muy bien, eso es espectacular. Ahora, yo le hago una pregunta más general. Cuando nosotros examinamos nuestro ejemplo hacia nuestros hijos, ¿tenemos la misma preocupación? Perdón, pastor, que nuestro ejemplo, ¿qué? Perdón, Cuando nosotros examinamos nuestro ejemplo, sí, ¿tenemos la misma preocupación? no, pastor, a veces no. Creo que a veces cometemos ese error. Yo diría que no. Entonces, esto es muy interesante. ¿Por qué razón lo digo? Pastor, hicieron una pregunta en el chat. Sí, sí, yo sé, pero déjame terminar la idea para poder hacer. No, Claro que sí. es que lo que yo quiero que entendamos algo. Mi concepto de Dios determina mi consejo. O sea, si yo tengo un Dios que es absoluto, incambiable, inmutable, verdadero, yo tengo que saber que lo que es un consejo para mi hijo es un consejo para mí. Yo le diría a mi hijo, ojo con el yugo desigual. La pregunta es, ¿nosotros tenemos yugo desigual con nuestras amistades, con las personas que son cercanas a nosotros? Porque es ahí donde nosotros nos tenemos que edificar la teología de la consejería, porque es fácil dar el consejo. ¿Sí se dan cuenta? La pregunta es, nosotros tenemos que ser aconsejados. Ahora, Carlitos ha hecho una pregunta y ya la había visto sobre, ¿es malo hacer guerra espiritual? No, Efesios capítulo 6, ¿qué dice? No me he congelado, ni la señal se ha caído. O sea, he hecho una pregunta. Efesios 6, ¿qué dice referente a la guerra espiritual? ¿Sí se han No dado? sé, pastor, ya la voy a buscar. Exacto. ¿Sí? Que nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Gracias, diácono. Ese es el diácono que necesito que participe. Muy bien. Fíjense cómo comienza Efesios 6:10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hasta aquí la guerra espiritual es bíblica. Dice, por tanto, ¿cuál es la conclusión de que nos dice el escritor bíblico que hay una lucha espiritual entre los creyentes y los no creyentes? Ya nos aclaró, no es contra personas. Puedo hacer un ejemplo. Yo tengo un primo muy querido,
pero no es cristiano, entonces yo no lo voy a tener como un enemigo. Yo tengo, por decir, posiblemente un hijo no cristiano. Yo no lo voy a tener como un enemigo. ¿Yo qué voy a hacer? Orar por él, predicarle el evangelio, invitarle a la iglesia, cosas que un cristiano haría. Pero lo que me está advirtiendo es que hay una guerra espiritual que debemos luchar. Y para eso dice, tengo que ponerme o vestirme de la armadura de Dios. Dice, por tanto, ¿cómo yo hago la lucha? Dice, tomando la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. O sea, esto es el todo de la guerra espiritual. ¿Cuál es mi concepto de Dios? Dios está reinando, está gobernando. Él tiene un ejército del cual todos los cristianos somos parte y nos ha vestido de la armadura de Dios. ¿Cómo vamos a estar firmes? Dice, lo primero, ¿cómo hacemos guerra espiritual? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Todos entendemos que ceñidos con la verdad es entender bien la palabra de Dios, memorizarla, manejarla, meditarla. Esa es una verdadera guerra espiritual. ¿Cómo hacemos guerra espiritual, Carlitos? Cuando vamos a la iglesia para aprender. No importa quién esté predicando, enseñando, porque sino que yo que tengo que tomar lo bueno, lo que, sí, porque si yo voy para juzgar al pastor Juan José en que se equivoca, no, ayúdenme cuando me equivoco, hágame, yo tengo muy buenos lectores bíblicos, me dicen, ese no es Job, ese es Lob, ese no es Lob, ese es Job, chévere, gracias porque yo me siento ayudado. Pero dice, la primera manera de hacer guerra espiritual es ceñidos vuestros lomos con la verdad. Mi concepto de Dios me va a ayudar a un buen consejo. Dice, y vestido de la coraza de justicia. ¿Qué significa eso? Que yo debo andar en justicia siempre. O sea, no es para las personas, es para Dios. O sea, tengo que estar haciendo lo que es justo, como padre, como esposo, como hermano, como trabajador, como miembro de una iglesia. Dice, calzados de los pies del apresto del Evangelio de la paz. Voy a hacerles un ejemplo. Yo hace poco tuve una diferencia con unos pastores y mi esposa todo el tiempo me decía, mi amor, resuélvelo, mi amor, perdónalos, mi amor, haz las cosas bien. Chévere. Ella está caminando sobre la presta del Evangelio de la paz, porque la paz es reconciliar, unirnos, hacer las cosas bien, ¿o no es así? El Evangelio siempre nos traerá unidad, no división. ¿Con quién nos divide? Con el mundo, con los no cristianos, porque hace una separación. El mismo Señor Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada, pero a dividir los cristianos de los no cristianos. Eso es una guerra espiritual, ¿o no? Cuando a ti te dicen, oiga, mire, lo vamos a invitar a tal cosa, no, perdóname, es que no puedo asistir porque yo tengo un compromiso en la iglesia. No puedo porque yo no debo estar en ese lugar, ¿sí? Y miren lo interesante, porque dice que nosotros tenemos que estar siempre calzados con el evangelio de la paz. Dice, sobre todo, ¿cómo se hace la guerra espiritual? Tomad el escudo de la fe. ¿Ustedes sabían que Satanás lo que más quiere es que nosotros dudemos de Dios y de nuestra salvación? Esos son los dardos del fuego de maligno. Dice, tomad el yelmo de la salvación, que yo soy salvo y trabajar sobre la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto es una guerra espiritual extraordinaria. Si alguien te enseña algo, tiene que estar ligado a la palabra de Dios. El texto dentro de su contexto. Orando en todo tiempo. Miren cómo se ora. No es reprendiendo, no es declarando, no es haciendo todas estas tipos de acciones. Acá nos da el modelo. ¿Cuál es la guerra espiritual? Con toda oración, dice, en todo tiempo, y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
¿Se dan cuenta lo interesante de esto? La teología y la consejería están de la mano. Una esposa, ¿cómo aconseja a su esposo? Con la Biblia en mano, con una buena teología. ¿Cómo aconseja un esposo a su esposa? Con una buena teología. ¿Cómo aconsejan los padres a sus hijos? Con una buena teología. ¿Sí me comprende? Y esto es hacer guerra espiritual también, por si acaso, Carlitos. ¿Sí le respondí, Carlitos? Sí, pastor, muchísimas gracias. Esa es la verdadera guerra espiritual. Entonces, queridos hermanos, meditemos en algo. Necesitamos volver a Dios por medio de su palabra y una buena comprensión de Dios y su revelación. Esto solo sucede si la palabra de Dios, nosotros la consideramos que es el poder de Dios para vivir la fe. Yo les voy a decir algo, nosotros no podemos cambiar. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Nosotros a veces solo cambiamos la conducta. Voy a hacer un ejemplo. Yo puedo llegar a la iglesia como llegó Simón el Mago. Yo creo, me hago miembro, me bautizo, pero por dentro tengo otros intereses negros y oscuros, porque no me interesa la gloria de Dios, sino mi propia gloria. Dense cuenta que Simón el Mago era un hombre que por mucho tiempo había engañado, dice, a los de Samaria. Y él era un mercader de cualquier acción para poder lucrarse más. Él es un hombre que no tiene temor de Dios. ¿Cuál es la comprensión de Dios de él? Posiblemente no existe. Por eso Pedro y Juan le dicen, tú y tu dinero perezca. Queridos hermanos, un punto importante es estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Si ustedes toman todos los días, miren, a veces saben que me parece incongruente de algunos cristianos que le están predicando al amigo, a la amiga, a la vecina, al vecino, y a veces no lo hacen con sus propios hijos. Son consejeros de los compañeros de trabajo, de los compañeros de estudio, de todo el mundo, y a veces no lo somos de los hijos en el hogar. Y es algo que clama al cielo. Yo les ruego, necesitamos volver a nuestro Dios. ¿Cómo lo hacemos? A través del estudio de la palabra del Señor, porque ella es la que tiene el poder. Y hay una realidad que tenemos que examinar. Vivimos en un mundo golpeado por la maldad. Personas con traumas y complejos. Y yo acá quiero detenerme en algo. Normalmente desde la psicología, los traumas y complejos siempre se deben a terceros. A mi mamá me abandonó. Mi mamá me regaló. ¿Sí? A veces nosotros pensamos de esa manera. Es que mi hermano mayor me pegaba. Es que me abusaron. Es que no tuve papá o no tuve mamá. Yo les hago una pregunta. ¿Qué es un trauma y un complejo? Bíblicamente hablando. ¿Están ahí? Un trauma y un complejo es un trauma, un pecado ajeno y un complejo, un pecado mío. Está muy cerquita. ¿Sabe por qué, diácono? Gracias, diácono, por arrojarse y colaborarme en la clase. Eso me agrada mucho. Miren lo interesante. La Biblia llama a los traumas y complejos a las consecuencias de mi pecado y del pecado de los demás. Son consecuencias. O sea, son circunstancias.
Pero sin embargo, si yo me pongo a pensar, Dios es el mismo, su palabra es la misma, y Él siempre dice que nosotros dejemos todas las cosas a su justicia. Pero muchas personas hablan de traumas y complejos simplemente para justificar su pecaminosidad y su negligencia. Yo no quiero que sufran mis hijos lo que yo sufrí. La generación que hoy vivimos de las nuevas generaciones, ¿por qué no saben cocinar, lavar, hacer su cuarto? Porque los papitos los tratan como reyes. O sea, los papitos son los esclavos, los siervos. En nombre del estudio, la negligencia reina en los hogares. Porque hay buenas notas, pero negligencia en el devocional, negligencia a veces en el cuidado personal, en el cuidado que refleja también el orden de mi corazón. Queridos hermanos, hay que tener cuidado. Nosotros necesitamos un consejo acertado para que sea una guía para tomar buenas decisiones. Solo piensen en algo a los que tienen hijos. ¿Qué es más importante? ¿Que el hijo apruebe el año escolar o que esté aprobado delante de Dios? Ustedes me van a decir inmediatamente que esté aprobado delante de Dios porque yo sé que ustedes son muy espirituales. Pero en cuanto ellos llegan del colegio, almuerzan o comen, se alimentan, descansan un rato, ¿qué es lo primero que ellos se dedican a hacer? ¿El devocional o la tarea? ¿Qué es lo La más tarea, importante para ustedes? usualmente siempre es la tarea, pastor. Ajá. Sí, esa es la verdad. Entonces la pregunta mía, ¿se dan cuenta que nosotros en nuestra teología estamos mal? ¿Qué es más importante, el trabajo o el cuidar a nuestros hijos? ¿Qué día yo le mostraba a una mamita de la iglesia los peligros a los que se pueden someter los hijos pequeños que tienen celulares? Y le mostré a una niña de 12 años en un live en una de estas plataformas. Y los hombres abajo diciéndole, ponte una pijama, tienes un traje de baño. ¿Por qué? Porque hay padres ausentes, padres que están posiblemente buscando el bienestar económico y material para los hijos, pero no el acompañar a los hijos. Y posiblemente lo que nosotros pensamos es que si yo diezmo, si yo sirvo en la iglesia, Dios va a cuidar mágicamente a los hijos. Yo les voy a decir cuál es la teología acertada. Dios es padre y Él nos puso como padres para guardar y gobernar a nuestros hijos. Ya llegarán momentos en que ellos tendrán su responsabilidad y tendrán que caminar con ellos, pero muchos de ellos están expuestos a la maldad de otros. ¿Cuál es el consejo acertado que nos debe guiar para tomar buenas decisiones? Y debemos reconocer que somos inexpertos, propensos a tomar caminos equivocados. Y así vamos a tener problemas en muchas áreas de la vida. ¿Y saben por qué? Porque se ha normalizado el pecado. Uno quiere que sus hijos sean aprobados por Dios, pero uno no les dedica el tiempo y cae en la trampa. No, es que mis hijos, es que se ponen bravos, es que no les gusta, es que estoy orando por ellos. Sí, hay una época donde uno ya no los puede traer a la fuerza y manifestarán lo que está en su corazón. Pero mientras que son pequeños, mientras que yo les tengo que enseñar y guiar y vivan de mi sustento, tendrán que amar, respetar y exponerlos a la palabra de Dios. Recuerden, la fe viene por el oír por la palabra de Dios.
¿Se dan cuenta que una buena teología tiene que ir de la mano de un buen consejo? Entonces, Colosenses 3:16, miren lo que dice la palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Pero a veces lo que mora más en el día a día es una buena comida, una buena casa, llenos de mucho bienestar, pero poco de padres que estén meditando con sus hijos. ¿Por qué razón? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Queridos hermanos, como alumnos del seminario tenemos que entender algo. La consejería necesita una buena teología para que sea bíblica. No necesitamos una consejería moralista. ¿Sí comprenden la diferencia? Una consejería bíblica a una consejería moralista. La moralista es pórtate bien. Pero yo no sé si ustedes entendemos lo que es portarse bien. Porque usualmente, ¿te has portado bien? Sí, papito, me he portado bien. Sí, mamita, me he portado bien. La Biblia no nos dice si nos hemos portado bien o no. ¿Hemos hecho las cosas para agradar a Dios? ¿Está siendo claro hasta aquí? Voy a hablar de 4 aspectos de la teología que son muy importantes. Y como ustedes se dan cuenta, acá tengo una casita, ya que la consejería necesita una buena teología para ser bíblica. Y creo que estos 4 aspectos de la teología son muy importantes. ¿Por qué razón? Porque estos 4 aspectos de la teología, y esto ya es un poco pesado, hablando desde el concepto, nos va a ayudar a tener un buen concepto de Dios. Yo puedo pensar Dios es Padre, y eso es correcto, pero yo lo tengo que hacer desde una perspectiva correcta. Ustedes sabían que la teología tiene varias áreas o departamentos de las cuales tenemos que conocer. Cuando hablamos de la teología del pacto, esto debe ser muy interesante, manifiesta a un Dios que ha hecho un pacto consigo mismo. La palabra pacto tiene que ver con un acuerdo. O sea, la iglesia no nace en sí misma. No, no es porque seamos seres humanos. Dios determinó una alianza. Y ahora más adelante vamos a poder ver, si no, yo quiero que vean que una casa, una iglesia, una estructura segura es que tenga columnas, una simiente y un buen techo. Básicamente eso es lo que yo quiero que vean ustedes. Esta congregación que está aquí, ejemplificada, un poco parecida a la nuestra, pero no es la nuestra. ¿Sí se han dado cuenta? Entonces, ¿qué tenemos? La teología de pacto como techo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es un Dios de pacto, no de pactos. Y cuando la Biblia habla de los pactos, siempre se refiere a un mismo pacto. Ahora, acá hay 2 palabritas que yo creo que de pronto no es muy familiar para ustedes, la sistemática y la bíblica. No sé si alguno de los hermanos me quisiera ayudar, que son columnas fundamentales que sostienen la teología del pacto. ¿Quién me pudiera explicar a grosso modo teología sistemática y teología bíblica? La teología sistemática nos habla de quién es Dios, de quién es el hombre y pues como las bases en cada aspecto de la antropología, del, del pecado, de la salvación. Digamos que esa es la sistemática. Como para uno entender la estructura o el esqueleto
cómo acercarnos a la Biblia. Y la teología bíblica ya es lo que dice la palabra de Dios, pero tener una estructura es tener claro las bases, los cimientos, las columnas y de ahí para allá se arma el resto. Muy bien, Diácono, muchas gracias. Muy bien, muy buen, está bien sintetizado. Cuando hablamos de teología bíblica, fíjense que esto debe ser muy interesante. Dios nos dejó historias reales para que nos sirvan a nosotros de ejemplo, ¿sí? Para que nosotros, en algún caso, alguien diría, ¿yo cómo voy a actuar? ¿Esto será pecado o no será pecado? No me queda muy claro. Tenemos las historias en la Biblia que tienen una correlación que nos van enseñando. Eso tiene que ver la teología bíblica. O sea, lo que yo aprendo de Dios, y más adelante vamos a definir lo que es teología, lo vamos a poder ver reflejado en la escritura. Si no está en toda la escritura, pues yo tengo que preguntarme y tengo que corregir mi comprensión de Dios. La teología sistemática, todo lo contrario, toma el estudio de todas las verdades, doctrinas por temas. Es un sistema, ¿sí? Entonces, la teología sistemática me ayuda a entender quién es Dios, quién es el hombre, la salvación, el pecado. ¿Sí es claro? Y usted dirá, no, entonces yo ya no puedo volver a dar un consejo. No, queridos hermanos, miren, lo que yo quiero que nosotros veamos entre la teología y la consejería, hay una estrecha relación de la sabiduría de Dios en nosotros. Por eso el fundamento es Cristo, como ustedes ven en el cuadrito. ¿Sí lo ven? Aquí, sí, aquí al lado, ahí está. Ahí está, Cristo. Él es el fundamento porque todo lo que nosotros entendemos de la sistemática, de la bíblica y la teología del pacto tiene que ver con Cristo. Hay una relación forzosa entre teología y consejo. Por eso no es muy fácil ser consejeros. Y como yo comencé la clase diciéndoles algo que es muy importante, es fácil dar un consejo, pero es mucho más difícil sacarle provecho a ese consejo. Porque yo tengo que estar seguro, bien seguro que viene de Dios. Queridos hermanos, esta primera clase es una clase de introducción para hablar de 3 temas importantes posteriormente. Entonces, ¿qué es la teología y qué significa? La palabra teología es del origen griego etimológicamente hablando. Está compuesto de 2 palabras, ¿sí? Teos, que significa Dios, ¿sí? Y la segunda palabra es logos, que es estudio. Ahora, tenemos que entender que lo único que tenemos para estudiar a Dios es a través de su palabra. Por eso es fundamental en la anterior diapositiva que cuando nosotros estamos hablando de la teología del pacto, de la teología sistemática, la teología bíblica y de la cristología, es, Señor, mira, en tu palabra encontramos todo esto que nos ayuda a dar un buen consejo. O sea, el consejo de Dios que fue para Abraham es el mismo para nosotros. El que fue para Moisés es el mismo para nosotros. El que fue para Pedro, Juan, Pablo, Esteban, Felipe, es para nosotros porque hay un solo propósito. Entonces, estas 4 áreas de la teología, hay muchas otras por si acaso, pero normalmente la teología del pacto, la sistemática, la bíblica y la cristología es la base de mi consejo. Y por eso yo tengo que considerar que cuando voy a dar un consejo o voy a aprobar un consejo,
Yo tengo que tener el concepto seguro. Y posiblemente usted dirá ahora, esto es muy difícil ser consejero y aconsejado. Y yo les voy a tratar de convencer que no. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque nosotros, a diferencia del mundo, tenemos un ayudador que nos da el enrutamiento correcto. ¿Ustedes saben a quién me refiero? Al Espíritu Santo de nuestro Dios. Y es algo que yo quisiera que nosotros consideremos. Por eso durante estas clases de consejería siempre les decíamos, nosotros no estamos buscando solucionar una coyuntura. Nosotros estamos buscando la gloria de nuestro Dios en todo lo que aconsejamos. Entonces, miren lo interesante. La teología y el consejo es eclesiológica. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque todo lo que conocemos y hemos estudiado sobre Dios nos va a decantar dentro de su reino, dentro de su pueblo, dentro de su iglesia. Solo piensen en algo si yo tengo el concepto apropiado sobre Dios, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y yo quiero predicarle a un tío mío que amo mucho, ¿sí? A un hermano mío que lo más probable es que él piense en la vida como piensan todos los seres humanos, pasémosla rico, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Yo por qué lo quiero invitar a la iglesia? Le quiero compartir el evangelio y se añada a la iglesia. O sea, el consejo siempre es eclesiológico, porque todos los que son contados dentro de la iglesia, ¿cuál es su destino final? Jairito, ¿cuál será el destino final de todos estos? Como pertenecemos al pueblo de Dios dentro de la iglesia, el destino final es la eternidad con Dios. Y cuando le predicamos a una persona, queremos que vaya a la iglesia porque allí es donde está el rebaño de Dios, ¿no? O sea, no podemos predicar el evangelio y decirle, nos vemos porque pues ya es salvo y no necesita más, no, necesita de la iglesia para seguir creciendo. Y eso es verdadero amor. Amor no es sentarse a comer y compartir, porque posiblemente eso es lo más equivocado. Entonces, miren, en la estructura de esta casa yo les he puesto 4 ideas principales que nosotros tenemos que ver sobre la teología y el consejo. ¿Por qué razón? Porque Dios ha revelado su propósito de tener un pueblo para sí, una nación para sí, una congregación bíblica para sí. Este es el fundamento. Pero el propósito de esta congregación no es el nombre de una denominación, no es la gloria y la honra de un hombre, sino esta congregación bíblica tiene que tener una manifestación, o mejor, 2 manifestaciones claras, una liturgia bíblica y una unidad bíblica. Y hay algo que los protege, un gobierno bíblico. Y porque esta es la estructura correcta. En el hogar, ojalá pudiéramos siempre tener un hogar bíblico. Un hogar bíblico están los padres como autoridades, están los hijos subordinados. Es parte de los requisitos en 1 Timoteo y Tito para los creyentes. ¿Por qué razón? Porque va a haber un lenguaje en común para aconsejar y ser aconsejado. Y esta es la palabra de Dios o lo que agrada a Dios.
¿Es claro, mis hermanos, hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta, algún aporte? Voy a partir del gobierno de la iglesia que debe ser bíblico. Miren lo interesante, hay un capítulo en toda la Biblia que nos va a hacer hablar de la continuidad del gobierno bíblico, que es Hebreos capítulo 13. En el versículo 7, 17 y 24, básicamente encontramos las siguientes palabras. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque habla de pastores que ya fueron, que son los consejeros por excelencia. Fíjense que uno no espera de un pastor que sea tu compinche, que sea tu adulador o que te responda políticamente bien. ¿Tú qué esperas de tu pastor? Que te hable con la palabra de Dios, pero que esa palabra de Dios que te hable también la modele en ti. ¿De qué sirve que te diga, hermanito o hermanita, ama a tu cónyuge y él aborrezca a su cónyuge? ¿De qué te sirve que él te diga, sé una persona honesta, leal, fiel, si él es deshonesto e infiel? Lo interesante del gobierno bíblico es que Dios ha puesto pastores para que sean los consejeros por excelencia y que usted en algún momento pueda decir, oiga, yo recuerdo que mi pastor me enseñó esto, pero también lo he visto que lo modela de esta manera. Acordaos de vuestros pastores. ¿Por qué razón? Porque ellos nos hablan la palabra de Dios, pero también cuál es el resultado de su conducta. No solamente nosotros somos aconsejados en el púlpito, sino en todo lo que ellos hacen. Versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos velan por vuestras almas. Un pastor bíblico es un pastor que está preocupado porque Dios te bendiga a ti, no que tú le bendigas a él por decir, o sea, no lo hace por beneficio propio. Dios ha encargado dentro de la manera eclesiológica para aconsejar, para que a los hogares, a los miembros de la iglesia les vaya bien. Versículo 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Miren lo interesante porque aquí dicen que el consejero no es uno, sino hay varios. Y les voy a decir algo que es interesante, mis amados hermanos. La Biblia habla de dos tipos de pastores. Los pastores que predican la palabra y son ministros de los sacramentos, y los pastores que ayudan a gobernar la iglesia. Porque esto es una responsabilidad. Estos hombres de Dios son los que de manera plural están en favor de la iglesia de Dios, cuidándolas, aconsejándolas. O sea, ustedes se imaginan qué sucedería con los pastores que están matando ovejas, que están acribillando ovejas, que están hablando mal de las ovejas. Un gobierno de iglesia debe ser bíblico. ¿Por qué razón? Porque Dios ha puesto una pluralidad de pastores para aconsejar la palabra de Dios y no solamente desde el púlpito, sino en todo momento necesario. Esto es claro, una buena teología nos va a ayudar a tener una buena consejería.
Por eso se requiere que los pastores estén presentes siempre en la iglesia, porque de alguna manera están escuchando, acompañando, cuidando a aquellos que Dios les ha encargado para pastorear. Efesios 4:4, una congregación debe ser bíblica. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Miren lo interesante, la congregación es vista como los hijos dentro del hogar, los pastores como los padres. ¿Por qué razón? Porque hoy me decía un amigo pastor, me decía, siempre la oveja será oveja, nunca pensará en proteger la iglesia, siempre va a pensar en su beneficio propio. Yo le decía, pero ¿y no habrán ovejas maduras? No, me dicen. ¿Por qué razón? Porque la oveja siempre tiene una percepción desde el beneficio, desde su experiencia. Los pastores no. Los pastores estamos diciendo, Dios me encargó un grupo de personas a los cuales tenemos que guiar a Cristo, pero los miembros de iglesia o las ovejas del Señor o los que están conformando la iglesia, los aconsejados, son aquellos que siempre están en permanente lucha. Y hay algo muy particular, están buscando cómo aprobar su conducta, cómo justificar lo que ellos hacen. Y siempre en eso hay un peligro, porque siempre buscarán alimentarse de aquí, de allá, de aquí, de allá, pero no se dan cuenta que ellos pueden caer en el error. Hay una manera permanente que Dios ha diseñado para propender por lo siguiente que estoy mirando acá en mi en el propósito de la eclesiología, de la teología y la consejería, que todos preservemos una misma doctrina, una misma comunión unos con otros y unas mismas prácticas o sacramentos. Esto tiene que ver con la liturgia. ¿Para qué Dios nos reúne y nos edifica? Para manifestar que Él reina sobre nosotros, para manifestar que Él está obrando en medio de nosotros. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que el propósito de cada uno de los miembros de la iglesia es glorificar a Dios y gozar de Dios. Esto es fácil en la teoría, pero esto nos lleva a entender que nos reunimos para adorar a Dios. Sea que nos esté yendo bien, sea que nos esté yendo súper bien, porque nunca al cristiano le va mal, ¿sí sabían? Aún en medio de las pruebas, de la enfermedad, de la escasez, siempre nos está yendo bien, porque nuestro destino final es la eternidad. Por eso Dios quiere la unidad de la iglesia. Romanos 12 dice en el versículo 4 al 5, porque de la manera de que un cuerpo tenemos, perdón, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así todos nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿A dónde yo quiero llegar con esta realidad? La iglesia es la obra de Dios. Y acá se reúnen tanto los pastores como los miembros de la iglesia porque es un mismo consejo, un mismo conocimiento de Dios, una misma edificación y vemos la obra de Dios en medio de nosotros. Por eso es tan importante, queridos hermanos, que nosotros pensemos realmente. Yo sé que para muchos esta clase va a ser muy pesada porque estamos hablando de teología y consejería. ¿Cómo aconsejo? ¿Conoces al Dios verdadero? ¿Cuál es el propósito? Toda la teología nos va a llevar a una eclesiología correcta, a una vida correcta, permanente. Entonces, miren lo interesante de lo que yo quiero. Acá estamos concluyendo un poquito.
El gobierno de la iglesia debe ser bíblico. ¿Cómo sabemos que es bíblico? Porque está apacentando. La palabra apacentar tiene que ver con proveer cuidado, proveer vigilancia, proveer alimento al pueblo de Dios. ¿Sobre qué base? Hay una congregación bíblica que es apacentada. El manejo de los pastores, que estos son los pastores que predican y hacen los sacramentos junto con los pastores que gobiernan para guiar la iglesia en dos cosas fundamentales: la liturgia, que es la adoración correcta, en una unidad correcta. Y aquí tenemos los dos ejemplos en la columna. Por eso la teología y la consejería deben ser muy, muy estrechos. Una mala teología me llevará a un mal consejo. ¿Es claro hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, mis amados hermanos. Por hoy vamos a llegar hasta aquí. Les doy las gracias, pero quisiera saber si hay alguna pregunta o hay algún aporte. Yo sé que ha sido bastante denso esta primera clase. Vamos a desarrollar después 3 clases más que se las presentaré el próximo martes. Ya las tengo desarrolladas, pero quisiera que, no sé si hay aportes, preguntas, algo que no quedó claro. No, importante, pastor, que pues el consejo no es, o sea, toca estar preparado no para aconsejar a los demás, ¿no? Sino más bien para aconsejarnos a nosotros mismos. Muy bien, Jairito, muchas gracias. La manera es siempre la misma para las dos maneras. Es en la palabra de Dios, conociendo al Dios verdadero. Y eso es algo, es un desafío que yo quisiera trabajar con ustedes, porque normalmente nosotros somos muy olímpicos para salir de esto. Diácono Mario, cuéntenos. Sí, yo iba con respecto al ejemplo que dijo un pastor, que había hablado con un pastor, que las ovejas siempre son ovejas y los pastores siempre son pastores. Me pregunto, ¿los pastores nunca fueron ovejas? O sea, ¿no es algo soberbio? Y eso está Muy relacionado, bien, diácono. eso está relacionado con la primera pregunta. No recuerdo quién lo hizo, pero mm, era relacionado. Ah, ya me acordé, que una hermanita le había dicho que siempre mirando el pecado ajeno. En ese aspecto lo veo desde el punto de que a veces el que está dando la enseñanza, el discurso, la prédica, se sale y se habla unidireccionalmente. ¿A qué me refiero? Que desde la posición se puede decir, tú pecador, arrepiéntete, tú pecador, acércate a Cristo, y eso suena chévere, pero es que todos estamos del otro lado, todos somos ovejas, todos somos pecadores, y el que nos rescata es Cristo. Entiendo que hay una posición, obvio, por orden y por organización de la iglesia, pero lo entiendo más como por ese lado, ¿no? Excelente, diácono, y gracias, porque si usted se dio cuenta en el ajuste que hice en el desarrollo de la clase, no sé si fue muy claro, pero lo aclaro, los pastores también son ovejas, porque hay un solo pastor de pastores y la veremos dentro de 8 días y vamos a ver el porqué de la consejería, porque los pastores también tienen que dar cuentas.
los pastores también tienen una sujeción voluntaria y una unidad voluntaria, por eso el gobierno es plural. Fíjese que cuando cité Hebreos 13:7 y 13:17, habla de algo que es coherente, la predicación con el ejemplo. Voy a hacer algo que yo normalmente hago en mi iglesia. Yo me siento también a escuchar y me siento también a corregirme bajo el consejo de los hermanos. Una de las personas que es mi consejera es mi esposa. Ella es mi esposa, no es la pastora, es oveja, pero ella es una de las personas que permanentemente está dándome consejos. ¿Quiénes son también mis consejeros en la iglesia? Por lo menos en el caso mío, son los presbíteros o los otros pastores de los cuales yo me siento a examinarme. ¿Por qué razón? Porque yo también tengo que ser pastoreado. Y hay otros pastores que también estoy dando cuenta que son dentro de nuestras iglesias, hay otras iglesias que están permanentemente viéndonos y así como nuestra unión es voluntaria, nuestra sujeción es voluntaria y debemos permitir ser pastoreados en ese sentido. Y también los diáconos es fundamental porque ellos forman parte no solamente de la parte operativa o de logística, sino del gobierno de la iglesia. Yo lo veo por lo menos en la escritura. No veo jerarquía entre diáconos, pastores gobernantes y pastores que predican la palabra y de sacramentos. ¿Por qué razón? Porque unos no están encima de otros, todos llamamos a una misma unidad. Un gobierno que se puede cohesionar sin jerarquías, llama a un rendimiento de cuentas. ¿Para qué razón? Porque como dice el diácono Mario aquí, es muy fácil pararse al frente y decir esto es pecado. La pregunta es, ¿tu conducta, tú que predicas, estás manifestando esto? O sea, ¿lo estás viviendo? ¿Eso es real? Cuando uno está abierto a escuchar, a dar cuentas, cuando a mí me preguntan y me dicen, Pastor Juan José, miren, estoy viendo esto, ¿es real o estoy mal interpretando? Y yo doy cuentas, estoy siendo pastoreado también, estoy siendo y buscando el consejo, porque lo que yo digo lo debo de vivir permanentemente. Y Dios ha hecho un diseño de un gobierno bíblico. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es la que nos gobierna y nos pastorea. Y gracias, diácono Mario, porque esto nos ayuda a entender que el pastor que predica no está fuera de ser también oveja, pero en términos del diseño de Dios como Dios puso, somos apacentados, guiados y aconsejados a través de los pastores. Ellos son los consejeros por excelencia, pero también los otros consejeros son los cristianos maduros en la fe. Cuando ustedes revisan Romanos 15, el llamado del escritor bíblico a la iglesia es que los fuertes en la fe estén pastoreando a los más débiles. Y esto me parece interesante, porque no es un llamado solamente a los pastores, sino a los que están fuertes en la iglesia, a los que son columnas en la iglesia. Y esto es muy interesante porque todos estamos siendo santificados en un mismo programa, en una misma unidad, en una misma comprensión de un mismo Dios, de unas mismas verdades. Diácono Mario, ¿así está un poco más claro? Sí, señor, sí, claro. Gracias por la respuesta, pastor, por la Sí, aclaración. y es algo que nosotros tenemos que velar en nuestras iglesias. Es que una iglesia bíblica no tiene superungidos. Una iglesia bíblica tiene hermanos en la fe, unos que son fuertes en la palabra y otros que son débiles en la palabra. Y esto es permanente Oh. y todos estamos caminando de la mano. Si es así o no es así, ¿alguna opinión? No, ¿Algún pastor, gracias. aporte? Diácono. No, que gracias. Ok. Y este es el diseño permanente de Dios.
¿Por qué razón? Porque es que Dios nos ha llamado a servir dentro de la iglesia con dones, como hablábamos en la clase pasada de liderazgo, dones, habilidades y talentos que son inherentes a cada uno. Y esto nos debe ayudar para poder cada día crecer, ¿sí? Porque somos un cuerpo, diferentes todos, pero unidos en una misma palabra, en un mismo consejo y con un solo propósito. Por eso yo les decía que el propósito de la congregación bíblica es la adoración, la liturgia y manifestar una unidad bíblica en todo sentido. Sí, considerando los unos a los otros. Y miren lo interesante que dice la escritura. Dice que cuando tú consideras a los demás como a superior, o sea, el pastor tiene que considerar como a superior al otro pastor, no decir yo soy el más antiguo o el que sé más. Yo por lo menos yo trabajo esto mucho con mis ancianos, con los presbíteros o con los otros pastores para mí, entendiendo que Dios les hizo un llamado que no solamente apacentamos la grey, sino yo soy apacentado y cuidado a través de ellos. Y eso debe ser el ejemplo permanente, porque esto lo llevamos también al hogar, como padres, como cónyuges. ¿Es claro, mis hermanos? ¿Sí están ahí o me dejaron Sí, solito? pastor. No, por aquí estamos. Ya casi nos dormimos, pero aquí estamos. Ok, ya vamos terminando. Muchísimas Entonces, gracias miren, por hay la que clase. concluir en algo de lo que hemos aprendido hoy. La teología y la consejería tienen que estar de la mano. O sea, están estrechamente enlazados. ¿Por qué? Porque su concepto de Dios es muy importante para tener un buen concepto o un buen consejo permanente. Y toda la teología de la consejería tiene que ver de manera eclesiológica. ¿Qué quiere decir? Que yo soy consejero de los que Dios me ha dado a aconsejar, que Dios añadió a la iglesia. Y así somos pastoreados o apacentados. ¿Es claro, mis hermanos? ¿Alguna pregunta, algún aporte? No, pastor, yo quería hacer un frente. Es que usted habló, o sea, hizo más reseñas sobre el ir a la iglesia, sí, sobre los mandamientos, pero entonces, si yo miro alrededor de los 10 mandamientos, yo creo que todos los quebrantamos, ¿no? Porque he visto más que todo en la iglesia presbiteriana, se resalta mucho el tema de ir a la iglesia todos los domingos. Sé que es un mandamiento, ¿no? Pero en sí nosotros como creyentes pues fallamos en todos como tal. O sea, no pudiéramos decir en sí cuál pecaríamos más que el otro. Está como pensando en ello. Ok, diácono Aldemar. Miren lo interesante de lo que nosotros, cuando yo hice el ejercicio de los mandamientos, yo no lo puse, sino le pregunté a la hermana que leyó, fue la hermana Natalie, de todos estos mandamientos, ¿cuál es el que creemos que más transgredimos? Y ella dijo que el día del Señor, pero ¿por qué razón lo analizamos de esta manera? Porque nosotros en nuestra cabecita mortal, lo que hacemos es no relacionar moralidad con el día del Señor. ¿Qué tiene que ver la moralidad? La moralidad tiene que ver con lo que es bueno y es malo. Voy a hacer un ejemplo. ¿Qué tan malo es robar? ¿Muy, muy malo o malo? Yo sé que no hay categoría para los pecados, es un ejercicio académico. ¿Qué tan malo sería matar? ¿Muy, muy malo o malo? Igual caeríamos. ¿Qué tan malo es adulterar? ¿Qué tan malo es codiciar? ¿Qué tan malo es mentir? ¿Qué tan malo es blasfemar el nombre de Dios? ¿O qué tan malo? Sí se dan cuenta, pero en todos esos mandamientos, en los 9 mandamientos, lo relacionamos con la moralidad. Sin embargo, de los 10 mandamientos que tenemos, hay uno solo que nosotros no lo relacionamos con la moralidad y tiene que ver con el día del Señor. Entonces, si yo falto un día, pues no hay problema porque no hay una transgresión moral.
Por eso ese mandamiento es el que más se viola. ¿Y a dónde yo iba con el ejemplo? Que una mala teología me hace tener un mal conocimiento de Dios y me hace dar un mal consejo y tener una mala práctica. Porque es tan pecaminoso adulterar, robar, matar, codiciar, mentir, blasfemar o tener otros dioses como no ir o no guardar el día del Señor. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, yo sé, diácono Aldemar, yo sé que usted tiene razón, que nosotros violamos todos los mandamientos. La Biblia que dice que nosotros no debemos practicar el pecado, que el creyente tiene que entender eso. Entonces, si yo sé y yo tengo una concepción correcta, un conocimiento correcto de Dios, que Dios es fuego consumidor, yo sé que si yo mato, hay consecuencias, si yo robo, hay consecuencias, si yo miento, hay consecuencias, si yo codicio, hay consecuencias. Y me deben asustar porque es Dios quien lo hace. De la misma manera pasa con el día del Señor. Pero ¿por qué nosotros nos parece que no es tan grave? Porque no lo relacionamos con la moralidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra teología es incorrecta. Ese es el punto. Por eso, para dar un buen consejo, la teología debe ser correcta. ¿Qué es la teología? Teos, Dios, logos, ¿sí? Estudio. Entonces, si yo sé que Dios va a dar una reciprocidad de mis acciones, pues yo no quiero ofenderlo a él. ¿Sí estoy haciéndome entender, diácono Aldemar? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros hoy aprendamos? Que la teología es tan necesaria para dar un buen consejo. Yo como discipulo a mis hijos, con el ejemplo, como decía el diácono Mario, ¿acaso los pastores estamos exentos de la palabra? O sea, las ovejas no pueden faltar y los pastores sí. O peor, los pastores no pueden faltar, pero las ovejas sí. O como tenemos tres ancianos, un anciano sí puede faltar, pero como tenemos un solo pastor, el pastor no puede faltar. O tenemos tres diáconos y un diácono puede faltar y el otro no. O como tenemos 30 miembros o 40 o 100 o 200 miembros, una parte puede faltar. No, la Biblia dice que ninguno debe faltar. Una correcta comprensión de Dios me lleva a una correcta práctica. Y una correcta práctica me lleva a una correcta vida cristiana. ¿Es claro, mis hermanos? Hello, ¿sí están ahí? Sí, señor, sí, señor. O sea, yo quiero que Sí, señor. empecemos a meditar en esto. Posiblemente nosotros ya estamos terminando. Sí, ¿cómo damos el consejo? Con el ejemplo. Hebreos 13 lo dice. Acordaos de vuestros pastores y de lo que su conducta se ha manifestado o ha resultado. ¿Sí es claro, mis hermanos? Entonces miren lo interesante. ¿Por qué? Porque nosotros somos también ovejas. Diácono Mario. No, que sí, señor, decía. Yo quisiera que nosotros, y gracias a todos los que en esta clase han participado, les agradezco mucho. Eso refresca también la enseñanza. Yo sé que acá hay hermanos de diferentes denominaciones y iglesias, pero también tenemos que aprender a participar y a pedirle al Señor que nos dé sabiduría. No se olviden, la teología de la consejería. La teología es importante para el consejo. Y nosotros aconsejamos dentro del marco de la eclesiología. Nos vemos dentro de 8 días para desarrollar una de las 3 clases que nos hacen falta para entender del porqué de este fundamento. Y espero que todos nosotros estemos edificados. Les agradezco por su atención. Y si no hay más preguntas, pues nos vamos a despedir en oración y le vamos a pedir
al diácono Mario que nos despide en oración. Padre Celestial, te queremos agradecer, Señor, porque nos permite, Señor, disponer de este tiempo, Señor, para crecer, para formarnos, Señor, para tu servicio, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por la vida de nuestro profesor, el pastor Juan José Ávila. Gracias porque le haces sabio, Señor, para exponer, para enseñarnos, Señor, y ayúdanos, Señor, a entender lo que quieres con cada uno de nosotros. Te agradecemos y delante de ti colocamos esta noche en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Un abracito. Chao, pastor. Chao a todos. Gracias. Bendiciones para todos.